Los liderazgos populistas de las izquierdas peruanas. La izquierda, como se conoce hoy en día, a partir de los años 20 en adelante, pasada ya la revolución bolchevique, parte de una sola línea ideológica, el marxismo. A lo largo de mediados del siglo pasado hasta la fecha, esta ha tenido distintas visiones y postulados que van desde la ortodoxia, en donde podemos encontrar el leninismo, trotskismo, maoísmo, incluso llegando a otros continentes como el castrismo o el chavismo, que si bien no aportan en tanto ideología, sí determinan una militancia, hasta llegar a las nuevas concepciones, que parten desde el revisionismo y la teoría crítica, teoría que se forma en Frankfurt en el periodo entre guerras y ha sido muy propia de la Academia Europea desde entonces, esta entendida como la heterodoxia. La gran diferencia que separa estas dos visiones es que la primera intenta la toma de poder político mediante una revolución, en muchos casos armada, y se caracteriza por perpetuarse en el gobierno mediante estatismo y la privación de libertades. La segunda acepta los términos democráticos para llegar al mando, con ella también una división de poderes. No es necesariamente autoritaria, pero el estatismo y el control de la libre expresión muchas veces están más que presentes, sobre todo en los países de nuestra región. En el caso peruano, para referirnos a los liderazgos populistas de la izquierda, estaríamos haciendo referencia al marxismo y lo explicado anteriormente. Existen tres tipos de liderazgo populista que podemos identificar en la izquierda. Primero, sería bueno identificar lo que refiere populismo como tal. Populismo, modo de construcción de lo político que no contiene en sí una doctrina ideológica, sino una forma de construcción de la política misma, objetivando al pueblo como una totalidad cuando es en realidad una parcialidad de la comunidad. El primer liderazgo populista de la izquierda que entra al poder es Juan Velasco Alvarado. Si bien él mismo se declara ni marxista, ni liberal, ni de izquierda, ni de derecha, sino más bien un nacionalista, sin embargo, dentro de su discurso y su presentación optó muchísimo por la dialéctica propia del marxismo, es decir, crear un conflicto entre buenos y malos, por decirlo de alguna manera, donde el criollo, citadino, costeño era el opresor y el andino el oprimido. Esto le funciona de manera notable para llegar a las comunidades andinas y de la Sierra del Perú, además de llegar a una toma de poder por un golpe militar, estatizar los bancos, los medios de producción, muchos periódicos y medios de la época. Otra visión que tenía Velasco que se conecta mucho con la izquierda de esa época y con el populismo fue la de denigrar todo lo relativo a lo español y resaltar todo lo relativo al inca o indígena, de tal forma que impulsó el quechua en las escuelas, pero también prohibió el rock and roll por ser parte de origen foráneo, extranjero, gringo. Fuerte medida antiimperialista, medida que también va a utilizar Alan García años después. Lógicamente era un hombre con carácter, fuerte, con entrega a su idea y con mucho carisma, pero ya la historia nos cuenta que el carisma no necesariamente te hace un gran gobernante y mucho menos un gran hombre. Un segundo líder populista que llega a gobierno es Alan García. Si bien tampoco él mismo se identifica como marxista, sí lo hace como hombre de izquierdas, con su fuerte mirada antiimperialista, anti-libre mercado, pro-estatismo, pro-industria nacional, lemas como la justicia social o la redistribución, obstaculizar a la industria privada y pelearse con los bancos a tal punto que es él el creador del peor sistema económico de la historia, con cifras de inflación altísima e índices de pobreza inalcanzables. Pero es en el bello y alturado discurso donde se encuentra el éxito, un discurso embellecido por la fuerza y la juventud. Este cambio que finalmente solo demostró que un líder muchas veces solo tiene una hermosa labia. El tercer líder populista, que si bien no llega al poder, atenta contra todo un Estado, es Abimael Guzmán. El carácter y fuerza de esta persona es para admirarse o sorprenderse. El poder de convencer a las masas y de quebrantar ideológicamente a una persona es en él su poder más vital y lo que le ha hecho llevar una revolución a cabo. Acá no hablaremos de lo bueno que hizo Guzmán, pues claramente no tiene absolutamente nada bueno. Solo dejó un país destrozado por el terrorismo, movilizado por el marxismo y en esencia
el maoísmo. Sí, ideología que también mantenía encantado a Ernesto el Che Guevara. Hay que recalcar que si bien estos tres señores son gente de izquierdas, no son en sí lo mismo, ya que hay matices. En el primero, podemos ver que entró por un golpe de Estado. El segundo fue una decisión democrática. Y en el tercero fue una violencia total que desgarró al país. Son gente distinta, con formas distintas de llegar al poder, con formas distintas de ver el poder, pero de una misma línea y con las mismas bases teóricas, con los mismos discursos, que tienen muchas veces lo mismo que se repite a diario hasta incluso la fecha, como el reivindicalismo, políticas sociales, ayuda al prójimo, igualdad, justicia. Claramente, si algo se puede aprender de ello, es que en la práctica poco o nada tenían de esto, sino por el contrario, limitaron las libertades, golpearon violentamente a personas, dejaron al país en desgracias económicas y con ideas justicieras solo dañaron los sectores de producción que incrementan riqueza y por ende menos pobreza en el país. Hay que ver que estas tendencias se repiten una y otra vez en distintas épocas de la historia, no solamente en este país, no solamente en esta región. Habría que analizar y preguntarnos si es que realmente lo que está mal es la persona que moviliza esta ideología o es si es que la ideología en sí es lo que está mal.